Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial, como todos los días, porque ahora estamos en la casa del Señor. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor es el mejor tiempo. Porque saben, una de las cosas que hay muchas personas que están en depresión y están en tristeza, en dolor y enfermedad y en la cárcel y muchos problemas. Pero cuando venimos a Dios, Dios en su infinita misericordia nos hace gozar su presencia. Hoy vamos a estar escuchando el mensaje de parte de Dios y el hermano Jesús Rodríguez va a impartir la palabra de Dios y a él va a hablar acerca del llamado de Dios para nuestras vidas. Regresamos con el mensaje del Señor. Su amor manifestado a través de poder escuchar. Hay un cántico que dice que es bueno escuchar tu palpitar, tu dulce voz, porque eso llena nuestro corazón, eso nos da alegría y nos llena de fortaleza. Eso es poder escuchar la voz de Dios, hermanos. Antes de continuar, quiero que usted incline su rostro y vamos a orar para pedirle al Señor que Él traiga bendición a través de esta palabra en esta mañana. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor amado, pidiéndote a ti, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú derrames bendición sobre cada uno de los que estamos en este lugar y de los que van a escuchar esta palabra a través de los medios, Señor. Señor, te reconocemos como nuestro Dios y te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, limpie el ambiente, limpie nuestros corazones, nuestras mentes, que nuestros oídos puedan escuchar tu voz. Padre Santo, pongo esta palabra en tus manos, Señor. Dispongo mi vida entera para ser usado en la necesidad que sea necesaria, Señor. Bendecimos a tu pueblo en el nombre bendito de Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Recientemente hemos estado hablando acerca de volvernos al Señor y el pastor ocupó el término hebreo de Teshuvah, que llama a todos aquellos a volvernos de nuevo a Dios, a volver al principio, a volver a nuestra inocencia, a aquel momento en el cual nosotros podíamos disfrutar de la presencia del Señor y podíamos sentirnos seguros, como cuando un hijo está con su padre, como cuando nuestro padre nos sacaba a pasear en las mañanitas o en el momento que ocupamos para poder tener un tiempo con nuestro padre. Algo que se perdió en la iglesia actual. Se ha perdido, la iglesia ha perdido toda comunión con Dios y por lo tanto, hermanos, es necesario poder escuchar nuevamente el llamado de Dios a nuestra vida. Qué difícil es perder la comunicación, qué difícil es perder el medio por el cual nosotros nos comunicamos. Aquí en Hawái pasa algo. Cuando nosotros viajamos por algunas carreteras, nuestro teléfono muchas ocasiones deja de funcionar y quedamos sin señal, quedamos sin podernos comunicar con la persona que estábamos comunicando. Y muchas veces nosotros conocemos cuáles son esas áreas, conocemos esos tramos de carretera en donde se pierde la comunicación y por lo tanto tratamos de evitarlo o tratamos de pasar rápido. Y ese es un concepto humano, es sabiduría humana. Cuando perdemos ese momento de comunicación, tratamos de evitarlo, tratamos de evadirlo. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, porque la comunicación se pierde y perdiendo la comunicación, muchas cosas pueden pasar. Esa es la sabiduría humana. Pero hoy con respecto a Dios, a nuestra comunicación con Dios, ¿cómo nosotros actuamos? Quiero empezar con este pasaje. El llamado de Dios. Dios siempre a través, desde que el hombre falló, Dios le ha estado hablando a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dejemos ahí un momento este pasaje, pero no lo olvidemos. En el relato bíblico que nosotros tal vez ya lo hemos leído, en el libro de Génesis, se nos presenta al hombre en el paraíso, en una creación perfecta, en una comunión, hermanos, perfecta con nuestro Padre, en donde no nos teníamos que preocupar por trabajar como trabajamos en la actualidad, en donde no nos teníamos que preocupar por enfermedades, en donde no nos teníamos que preocupar por problemas, en donde no teníamos que preocuparlos ni por la muerte. El hombre estaba en una amplia comunión con el Padre, caminaba con Él, escuchaba con Él. La armonía que tenía el hombre, hermanos, en ese tiempo era completamente perfecta. El hombre podía tener toda la confianza, podía comunicarse con nuestro Dios, con nuestro Padre, como nos estamos comunicando nosotros. No tenía que preocuparse absolutamente por nada. Y esto se llamaba el estado original de la inocencia del hombre. En la interpretación auténtica del simbolismo bíblico, a la luz del Nuevo Testamento y a la tradición, enseña que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia original era una participación en la vida divina misma. Bajo la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida humana estaban fortalecidas en esta intimidad. El hombre no estaba sujeto a la muerte ni al sufrimiento. Había armonía tanto en su interior como en su relación con la mujer y con toda la creación. Esta armonía se conoce como la justicia original. El dominio que Dios le otorgó al hombre sobre el mundo se manifestaba primero en el dominio sobre sí mismo. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser, libre de tres concupiscencias que lo someten primero a los placeres sensuales a los cuales estamos expuestos y estamos afectados por esto. Luego, el deseo para los bienes terrenales y el afán de afirmarse contra los imperativos de la razón. Estos tres cosas, hermanos, se aumentaron y se hacen más letales para el hombre después de que el hombre le falló a Dios. El hecho, hermanos, de que Dios colocara al hombre en el jardín es un signo de la cercanía y la familiaridad que Dios quería tener con nosotros. Fuimos hechos con ese propósito de que nosotros nos comunicásemos, de que nosotros dependiéramos de Dios en todo momento, hermanos. Pero el hombre, por el engaño del enemigo, perdió toda esa naturaleza y por consiguiente entró todo el mal. Dice la palabra que a través de un hombre entró la muerte, pero a través de otro vino la vida. Y eso refiriéndose a Jesucristo. Desafortunadamente, esta armonía y justicia original se perderán debido al pecado de nuestros primeros padres. La caída, hermanos, traerá consecuencias trágicas y el hombre será expulsado del paraíso. Sin embargo, a través de la historia de la salvación en Cristo se ofrece la posibilidad de poder restaurarnos al estado original. La caída del ser humano
Vamos aquí. En Génesis capítulo 8, capítulo 3 y verso 8 al 3 dice así: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dios constantemente, hermanos, nos está llamando. Dios te está llamando a ti personalmente en esta mañana para decirte: ¿en dónde estás? ¿Qué te has hecho? Volvamos al pasaje que leímos al principio. Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí yo estoy a la puerta. Y esto nos brinda la idea a dónde hemos dejado a Dios. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, que un Dios lleno de amor lo hayamos dejado afuera de nuestra casa? Porque si Dios dice aquí: yo estoy a la puerta. Hermanos, yo creo que nosotros hemos dejado a Dios fuera de nuestra casa, de nuestro corazón. Pero Dios en esta mañana te está diciendo a ti: hijo, yo quiero entrar contigo. Aquí yo estoy a la puerta, estoy llamándote constantemente, estoy buscando volver a tener comunión, estoy queriendo volver a tener comunicación contigo. Dios te está hablando cada momento de nuestra vida, nos habla a través de su palabra. Dios se revela a través de la naturaleza. Dios se ha revelado todo el tiempo, porque Dios quiere volver nuevamente a tener esa comunión contigo. Y vea lo importante que es: si alguno oye mi voz. Podemos escuchar todo, pero muchas veces el enemigo se encarga en tratar de ocultar lo que realmente edifica nuestra vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí nuevamente no podemos hacer esa imagen del primer hombre en el paraíso. Tenía toda esa comunión. Tenía toda esa comunión que se perdió a través del pecado. Pero nuevamente Dios vuelve a llamarnos. Dios nos está pidiendo que volvamos a Él, que nos regresemos a Él, que analicemos nuestra vida y pensemos qué maravilloso es poder volver a tener la comunión. Cuando este pasaje dice: yo entraré con Él y cenaré con él. Este término de cenaré con él, nosotros normalmente tenemos el desayuno, que es en la mañana, el almuerzo, que es al mediodía, y la cena, que es en la noche. Por lo común, nosotros el desayuno lo hacemos rápido: una taza de café, un pancito o una galletita, y nos vamos al trabajo. Luego los que trabajamos tenemos, unos tienen media hora, otros pueden tomar el tiempo que quieran, pero lo hacemos a la carrera. Nunca guardamos un tiempo para poder sentarnos y platicar. Pero Dios aquí como que es un poco específico con cada uno de nosotros. Dice que yo voy a cenar con Él. Muchas veces nuestras cenas son las más esplendorosas, porque muchas veces hasta preparamos la mesa. No, las esposas o el que cocina se prepara con anticipación para preparar ese alimento, para que ese alimento sea de buen gusto, sea disfrutable. También uno se prepara para poder compartir todo lo que ha habido en el día. Muchas veces la cena es donde uno comenta, en donde uno tiene esa comunión, hermanos. Dios hasta en eso fue específico. Dios quiere volver a nuestra vida, pero ¿qué pasa? Nosotros lo hemos dejado afuera. Nosotros lo hemos dejado afuera, ¿por qué? Porque el enemigo ha venido y ha hecho, hermanos, estragos en nuestra vida. Capítulo 8 leímos hace un momento, dice que el hombre paseaba y el hombre tenía la capacidad de escucharlo todavía, pero lo escuchó, y cuando lo escuchó tuvo temor.
Dice que se escondió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez nos hemos escondido cuando la palabra de Dios nos toca nuestro corazón? Cuando la palabra, hermano, nos motiva y nos dice arrepiéntete, pero no queremos. En vez de eso nos escondemos. En vez de eso, hermano, nosotros nos ocultamos entre los árboles del huerto. Pero Dios conoce dónde tú estás. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Dios sabe, hermanos, de qué estamos afligidos. Y el siguiente pasaje dice, en Génesis, capítulo 3, verso 24, y echó pues fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida, que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desgraciadamente, hermanos, el hombre está pagando las consecuencias. Desgraciadamente, el hombre está enfrentando lo que sembró, está cosechando lo que sembró. ¿Cuántos de nosotros anhelaríamos nuevamente volver a tener esa presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos o anhelamos volver a tener esa comunicación que antes había con Dios? El hombre, hermanos, fue creado como un ser perfecto, pero por medio de su desobediencia cayó de la gracia, ganando la imperfección, ganando la muerte, la maldición y sobre todo perdió la comunión con Dios. Muchas veces nosotros tal vez hemos perdido la comunión con Dios, pero no nos hemos dado cuenta. Podemos tener 1, 2, 3 Biblias en nuestra casa, podemos aún estar en la iglesia, pero somos incapaces de poder escuchar la palabra de Dios, pues somos incapaces de poder sentir la presencia de Dios. Cantamos, pero no realmente vivimos lo que cantamos. Leemos la palabra, pero la palabra muchas veces no hace efecto, porque cuando leemos la palabra, dice la Biblia que la palabra es luz a nuestra vida. Y ella nos tiene que ayudar a caminar correctamente y alejarnos del mal. Pero ¿qué pasa cuando la palabra no está haciendo ese efecto en nuestras vidas? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el enemigo ha venido y ha tratado de poner tantos obstáculos para que nosotros no podamos entender y comprender la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo, 1 de Juan capítulo 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero cuando nosotros cedemos, hermanos, cuando nosotros caemos en las trampas del diablo, nos comenzamos a alejar de su presencia y nos comenzamos a alejar, hermanos, de lo que realmente Dios tiene para nuestra vida. Dios, hermanos, cada momento nos habla. Cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas en nuestra casa y le pedimos al Señor, perdóname, Señor, perdóname. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar, Padre amado, tu palpitar. Quiero, Señor, saber qué es lo que hay que hacer. En un mundo, hermanos, en que hay tanta tribulación, en un mundo en el que hay tanto dolor, mucha gente, muchos creyentes han llegado a pensar que Dios no existe, porque ven tanta cosa que está pasando en el mundo, porque ven, hermanos, tanta situación tan difícil, y que para nosotros puede ser algo increíble, a qué punto la humanidad ha llegado, que para cualquier lugar que tú observes hay guerra, desastres naturales, y pareciese que estamos expuestos a todas las cosas malas de la vida. En 1 Corintios, hermanos, nos dice algo bien importante y veamos por qué es importante que nos volvamos a estar en comunión con Dios. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Dios, hermanos, nos está hablando que solamente a través de Jesucristo podemos volver a estar en comunión con Dios. Es por eso que leímos al principio el pasaje en Apocalipsis que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios sigue llamando, Dios sigue hablando, Dios sigue buscando personas que puedan reconocer que la razón por la cual están mal es porque hay pecado en nuestras vidas. Es porque hay cosas, hermanos, que han quitado nuestra comunicación con Dios. En el principio fue la desobediencia del hombre. Y hoy en nuestros días, hermanos, es tanta cosa que se ha acumulado en nuestras vidas que impiden que yo pueda tener una comunicación perfecta con el Señor. Hace algunos años, hermanos, cuando comencé a estudiar, una de las primeras clases que nos dieron fue la comunicación. Y nos explicaron lo importante que es la comunicación. A través de la comunicación nos entendemos. A través de la comunicación damos un mensaje. A través de la comunicación podemos llegar a acuerdos. Y la comunicación, nos decían, tenía varios puntos importantes. Y uno de ellas era el emisor, el que daba el mensaje. Y el otro era el receptor, el que recibe el mensaje. Pero entre estos dos habían muchas interferencias y teníamos que estar seguros para comunicar ese mensaje que no haya interferencias. Por eso le puse el ejemplo del teléfono, que muchas veces en unos lugares no trabajaba porque la interferencia era tan grande que no podíamos captar la señal del teléfono. Y en nuestro caso con Dios, ¿cuántas interferencias hay que nos impiden escuchar el mensaje de Dios? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos decir: oh, es que tengo un problema, tengo esta situación, y ponemos tantas excusas. En cierta oportunidad, Isaías, en el capítulo 59, me imagino que el tiempo en que Isaías escribió esta palabra profética, muchos estaban quejando de que si Dios es Dios grande y poderoso, ¿por qué estaba pasando tantas situaciones tremendas? Cosa que nosotros nos podemos preguntar actualmente. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? Había una anécdota que contaba un señor de un peluquero y un incrédulo. Y este incrédulo llegaba a decirle a la persona que él no creía que Dios existía. Él no creía de que Dios era real. Él pensaba de que Dios solo era algo inventado por el hombre. Y de repente le dice uno de ellos, platicando con el peluquero, el incrédulo, le dice: fíjate que yo creo que los peluqueros no existen. Y él le dice: ¿por qué crees que los peluqueros no existen si yo soy peluquero? Yo creo que no existen porque hay muchas personas afuera que andan con el cabello largo, todos peludos. Por eso creo que los peluqueros no existen. Entonces el peluquero le dice: peluqueros existen, lo que pasa es que no hay la voluntad de aquellos peludos de volver al peluquero para que Dios les corte el cabello. Así mismo, hermanos, ¿por qué el mal existe? ¿Por qué el dolor existe? ¿Por qué las situaciones terribles existen? Porque la gente no toma el tiempo para volver a Dios. Y eso le pasó a Isaías. Dice Isaías en el capítulo 1, dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amados hermanos, si hay una razón por la que nosotros no podemos sonreír y darle gracias a Dios, porque hemos permitido que las interferencias, sea cual sea, hermanos, el tiempo que no le dedicamos a Dios, sea nuestro corazón que no ha sido renovado o que no ha sido cambiado, sea que nuestro espíritu no es un espíritu recto delante del Señor, y eso está pasando factura a nuestra vida, y eso está haciendo que seamos unos miserables, desgraciados. Suena dura la palabra, pero es real. Cuando estamos viviendo bajo la dirección y bajo la cobertura de Dios, su gracia ha abundado y su bendición sobra para que nosotros nos gocemos delante del Señor. Pagar el precio de volver a Dios, de volvernos a Él, de dejar todas aquellas cosas que adquirimos en el principio por consecuencia del pecado, necesita dedicación, necesita valor. Dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo aquellos valientes que se atreven a creer y a confiar y a tomarse de la mano de Dios, y sobre todo a poner la mirada en Jesucristo y no en el hombre, son los que van a salir adelante victoriosos en una vida tan controversial que estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue Isaías. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad nuestra lengua. ¿Cuánta interferencia hay, hermanos, entre Dios y nosotros? ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos permitido porque no ha habido una consagración en nuestra vida? ¿Cuántas cosas hemos permitido que llenen? Y Dios, hermanos, Dios está ahí. Dios está ahí siempre esperando que nosotros... Dios, hermano, está esperando que de nosotros, sea de nuestra voluntad, de nuestro corazón, nos volvamos al Señor. Dios está esperando que cada uno de nosotros tomemos la decisión de decir, Señor, yo te quiero servir. Yo reconozco, Señor amado, todas las cosas que han crecido y están causando interferencia. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros no le damos el lugar a Dios en nuestra vida, el lugar que Él merece, estamos permitiendo que el enemigo tome el lugar que a Él le corresponde? Cuando nosotros, hermanos, no le damos honor y gloria a Dios, estamos permitiendo que el enemigo se gloríe y tome ese lugar. Cuando en nuestra vida no hay temor de Dios, estamos permitiendo que la comunicación con Dios se empobrezca. Estamos permitiendo que el enemigo tome el lugar y nos enferme, nos abata o nos llene de tristeza nuestra vida. Como hijos de Dios estamos llamados a ser luz, a ser sal, hermanos, en este mundo tan triste. Bendito sea el Señor. Meditemos, hermanos, en esta palabra. Meditemos en la palabra, hermanos, una palabra tan sencilla, tan fácil de entender. Muchas veces la ignoramos o la pasamos por alto. ¿Qué va a pasar mañana? Después que termine este domingo, ¿vas a seguir meditando en la palabra del Señor? Vas a reconocer, hermanos, que cada momento necesitamos tanto de Dios, cada momento necesitamos más de su presencia, cada momento necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Pero muchas veces nos conformamos simplemente con leer la palabra y pensamos que hasta ahí llegó todo. Cuando un agricultor, hermanos, siembra la semilla,
sea cual sea la semilla. Él tiene que preparar la tierra, Él tiene que quebrar esos terrones duros. Él tiene que ponerle agua. Él tiene que sacar toda aquella hierba que va a interferir antes que nazca la otra. Él tiene que esperar con paciencia, con fe, que esa semilla que fue plantada va a dar fruto, pero durante ese tiempo tiene que trabajar y tiene, hermano, que estar pendiente que el enemigo no llegue a robar la semilla. Como hijos de Dios, hermanos, si nosotros queremos volver a ese estado original de inocencia y de volvernos a Dios, debemos de guardar nuestra entrega cada momento, orar, leer la palabra del Señor, pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de valor para poder confesar, hermanos. Si hemos fallado, dice la palabra que no hay ninguno que no peque, pero tenemos que arrepentirnos. Señor, perdóname. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta va a alcanzar misericordia, pero aquel que los oculta se va a llenar de peso su corazón. Por eso es que Pablo, cuando hablaba en el libro de Hebreos capítulo 12, dice: despojados de todo peso y de todo pecado. A veces he repetido mucho este pasaje porque impactó mucho mi vida. Porque muchas veces le pedimos al Señor: perdóname mis pecados, y te los perdona. Pero muchas veces, aparte del pecado, hay muchas conductas y muchas cosas que nosotros tenemos control, que podemos evitar, como son las ambiciones por tanta cosa que hay en este mundo. Quitemos todas esas cosas que nos alejan de Dios y que impiden una comunicación directa. Tengamos, hermanos, la capacidad que tuvo David cuando fue confrontado y el profeta le dijo: tú eres un pecador, tú eres un malvado que necesitas arrepentirse. Y yo creo que esa palabra es para cada uno de nosotros. Esa palabra es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de dar la palabra es que nos volvamos a Dios, que podamos vivir una vida en plenitud en la presencia del Señor. Isaías capítulo 59, verso 1. Vamos más adelante, perdón. El Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo la purificación. Decía David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Detengámonos aquí un momento. ¿Ha escuchado usted el término lo agarraron con las manos en la masa? Yo creo que Dios nos ha agarrado con las manos en la masa en más de alguna ocasión a cada uno de nosotros. Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón, Dios conoce todas tus intenciones. David le decía a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame, Señor, de mi pecado. Queremos escuchar la voz de Dios, pidámosle al Señor: Señor, límpiame. Queremos caminar con Dios, digámosle: Señor, límpiame mis pecados, porque solamente en ti hay salvación, porque solamente el poder de tu sangre me limpia de pecados. Luego David le decía: porque yo, de ese sí, acuérdese de usted mismo, diga: porque yo reconozco mis rebeliones. Me rebelé contra ti, me rebelé contra aquellos que eran amigos míos. Y otra cosa, mi pecado está siempre delante de mí. Mi naturaleza pecaminosa adquirida gracias a Adán, el huerto del Edén de desobediencia,
está siempre en mí. Yo quiero siempre lo que no me conviene, anhelo, hermano, lo que no es bueno, hago lo que no te agrada. Perdóname, Señor, y borra todas esas rebeliones. Bórrame de mi mente todo lo malo. Dame una mente como la que tú tienes. Dame un deseo diferente al que tenía antes. Todo pensamiento malvado, hermanos, no permita que entre. En Efesios dice que Dios nos ha dado el yelmo de la salvación. Cada vez que venga un pensamiento contrario a su vida, acomódese ese yelmo simbólicamente. Diga: yo tengo la salvación y por lo tanto mis pensamientos van a ser buenos. Que el yelmo de la salvación me proteja mi cabeza, lo que pienso. Ayúdame, Señor, para hacerlo de esa manera. Y también explicaba David esto: contra ti solo he pecado. Usted no peca contra el Papa, usted no peca contra el pastor, usted no peca contra nadie más. Si hemos pecado contra Dios. Le hemos ofendido, le hemos, hermanos, despreciado. Lo hemos dejado fuera de nuestra casa. Por eso Dios dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Estás escuchando la voz de Dios en esta mañana, amado hermano? Es tiempo que usted diga: Señor, yo quiero examinar mi vida. ¿A quién más le conviene sino a ti mismo? ¿A quién más le conviene estar recto delante del Señor sino a ti mismo? Porque somos nosotros que vamos a pagar las consecuencias de nuestra rebelión. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tus juicios. Qué fácil es pecar, hermanos. 24/7. Pero qué difícil es volvernos a Dios, reconociéndolo a Él, hermanos, y pidiéndole perdón. Una cosa que David reconocía y le decía: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una de las cosas, hermano, muchas veces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios. Muchas veces pensamos de que Dios no conoce nuestro corazón. Muchas veces pensamos que ignorando el problema vamos a apaciguar la ira de Dios. Déjame decirte que Dios conoce aún lo más íntimo de tu corazón. Dios conoce nuestro lugar secreto en nuestra alma, en nuestro ser. Dios lo conoce perfectamente y delante de Él no podemos ocultar nada. Maravilloso la misericordia de Dios, que Él es grande en misericordia. Y si nosotros le confesamos, le pedimos: Señor, borra mis rebeliones, límpiame, Señor. En lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Qué maravilloso es saber, hermanos, que ese Dios tan grande y maravilloso se humilló, primero viniendo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, y luego viniendo a nuestro corazón y tocar la puerta de nuestro corazón y decirte: hijo, abre la puerta de tu corazón, yo quiero entrar, yo quiero estar contigo, yo quiero cenar y tener una amplia comunicación, tener una amplia comunión contigo, y que tú me digas qué es lo que hay en nuestro corazón. Bendito el Dios que nos ha dado salvación. Verso 7 dice: purifícame, Señor, con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Dios desea un pueblo que haya sido lavado en la sangre del Cordero. Solamente la sangre de Dios nos puede limpiar. Solamente confesando a Jesucristo, pidiéndole: Señor, que tu sangre me limpie de mis faltas, podemos llegar a tener esa comunión con Él. Verso 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Yo no sé, amado hermano, si usted ya se conformó a sufrir. Yo no sé si ya se conformó
a estar pagando las consecuencias de estar fuera de la bendición, fuera de la comunión con Dios, fuera de la presencia del Señor. Pero si usted algún día ha disfrutado la presencia del Señor en su vida, si usted en algún momento ha sentido el gozo de la salvación, usted va a entender lo que David decía. Usted va a entender, hermanos, que es sentir la paz de Dios o sentir el abandono como un hijo abandonado. Y una de las cosas más maravillosas que David le expresó al Señor: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuevamente trayendo el ejemplo de la comunicación. Que nuestro espíritu sea como esa antena grandota, hermanos, que ocupábamos antes. ¿Se acuerdan de aquellos televisores que antes usábamos en nuestros países? Que entre la antena sea más grande, mayor recepción, más canales, más clara la imagen. Y cuando David le pedía, yo imagino eso: Señor, créeme un espíritu recto. Que mi espíritu, Señor, pueda sentir tus palabras, que mi corazón pueda escuchar tu voz, Señor, y mi corazón pueda ser ese receptor de tu misericordia y me pueda gozar en tu presencia. Amados hermanos, Dios está tocando tu puerta. Dios quiere que tú te vuelvas a Él arrepentido, consciente, hermanos, de que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos decisivos para un pueblo que ha confesado a Dios en algún momento, que se ha alejado, que se ha enfriado. Porque cuando el libro de Apocalipsis nos narra a una iglesia que se había enfriado, a una iglesia que había perdido el ímpetu de la espiritual y se había quedado estancada por el pecado. Dios te está llamando en esta mañana a ti, para que te vuelvas a Dios, para que lo reconozcas y examines tu vida y te puedas volver a Él humillado, pidiéndole a Él que Él perdone todas tus faltas y Él te dé una nueva oportunidad de poder estar en su presencia y podernos gozar como un pueblo que ha sido renovado y lavado por su preciosa sangre. Bendito sea el Señor. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero orar y quiero pedirte a ti, hermano, que le pida al Espíritu Santo: Señor, dame la capacidad, dame, Señor, la fortaleza para volverme a ti, Señor. Permíteme en esta mañana reconocer, Señor, que soy pecador, que he sido un malvado, me he alejado, he sido desobediente, he sido rebelde, Señor, pero en esta mañana crea en mí, Señor, un corazón limpio, un espíritu recto, renueva dentro de mí. Te voy a pedir que levantes tus manos y tú clames al Señor. Y dile: Señor Jesús, necesito tu misericordia en esta noche, en esta mañana. Necesito, Señor, que tú cambies mi mente, mi corazón. Señor, limpia mi corazón. Dame un corazón limpio, Padre amado. Háblele al Señor en esta mañana, hermano. Dígale al Señor: Señor, dame un corazón consciente de que necesito de ti cada momento. Dame un espíritu recto, Señor amado, en esta preciosa mañana. Perdóname, Señor, porque solamente a ti he ofendido. Solamente a ti he fallado, Señor. Entra a mi vida, Señor. Abro mi corazón para que tú entres. Límpiame, Señor, de toda rebeldía, de todo pecado. Te doy honra y te doy gloria, Jesús, en esta mañana. Te reconozco como mi Dios, como mi Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Toca las vidas de aquellos, Señor, que se han enfriado. Toca las vidas de aquellos, Señor, que han perdido la importancia de honrarte y de bendecirte. Señor, que seamos atentos, que seamos respetuosos a ti, Señor. Gracias, mi Señor, mi Jesús. Te damos gloria y te damos honra, Padre eterno, en esta mañana.
Te agradecemos, Señor, por tu Hijo que fue enviado. Gracias, mi Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hermanos, si usted ha hecho esta oración, hágala de corazón. Dele gracias al Señor y declare que Él es el único que nos puede dar paz a nuestra vida, salvación y vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Pastor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Dios en su infinita misericordia y en su amor hace un llamado a nuestras vidas. Continuamente nos está hablando. Él está tratando de llamar nuestra atención. Esta mañana leía en la palabra del Señor que dice que alabemos al Señor todos los habitantes de la tierra. Siempre he dicho que si nosotros, toda la tierra, un día saliéramos afuera de nuestras casas y clamáramos a voz y pidiéramos misericordia delante del Señor, segurito que el Señor iba a mirar la devoción del mundo entero. Pero pues no es así. Todos nos desviamos como ovejas, dice la palabra, cada quien agarró por su camino, pero el Señor nuestro Dios llevó en Jesús el pecado de todos nosotros y hace un llamado especial. A veces no nos damos cuenta cuando nos enfermamos y nos encontramos en la angustia, en sentencia de muerte, que cuando el doctor dice que tienes una enfermedad maligna, que vas a morir, y entonces es cuando las personas reaccionan y oyen y sienten que Dios los está castigando. Pero una de las cosas que Dios no quiere es castigarnos. Él muchas veces nos está llamando la atención para que entendamos y nos volvamos a Él. Por eso nos suceden problemas, por eso nuestros hijos a veces tienen accidente, por eso hay problemas en los hogares, por eso muchas veces nosotros no entendemos cuando nos quitan hasta el trabajo y es que Dios nos está llamando. De una y de otra forma dice la palabra de Dios que Dios nos llama, a veces en el sueño, a veces por medio de revelación, a veces por medio de enfermedades en la cama, dice, y en muchas formas Dios nos está hablando. Esta mañana Dios ha hecho un llamado a nuestras vidas. El llamado que Dios hace a nosotros es para que nosotros le podamos reconocer y podamos reconocer que hemos pecado delante de Él. Él dice que está a la puerta y llama. Él está llamando al pueblo, Él está llamando al mundo entero para que se arrepienta. Estamos viendo un avivamiento en las iglesias, estamos viendo que mucha gente se está volviendo a Dios. Dios sigue llamando, Dios está a la puerta llamando para que entremos y cenemos con Él. Y es importante que hagas caso a este llamado. Si Dios está llamando, tú te encuentras en alguna enfermedad, en algún problema en tu vida, piensa por un momento, ¿no será Dios el que te está llamando? ¿No será Dios el que te está diciendo, reacciona? Principalmente cuando la gente ha conocido de Dios, inmediatamente debe de saber, algo no anda bien en mi vida, porque andando con Jesús todo está bien, pero si algo no anda bien en mi vida, entonces necesito arreglar cuentas con mi Salvador y volverme a Él y pedirle perdón, hacer teshuvá, como dice en Hebreos, regresar a Él, arrepentirme delante de Él, y Él tendrá misericordia, porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Damos gracias a Dios por el mensaje y esperamos que Dios haya hablado a tu vida. Y espero en Dios que tú puedas escuchar su voz, y esperando que tú veas que tu situación en la que te encuentras tiene remedio. Solamente vuélvete a Dios y Él tendrá misericordia. Vamos a orar. Para todos aquellos que conocen del Señor, digan esta oración en estos momentos. Señor, perdóname porque estoy pasando por problemas, por necesidad, pero es mi culpa. Reconozco mi pecado. Dijo David, mi pecado está siempre delante de mí, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, para que seas reconocido justo y temido por los hombres. Que el Señor sepa que tú te estás arrepintiendo y que le pides perdón, y Él cambiará tu situación, tu problema, tu necesidad,
Él tendrá misericordia de ti. En el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal y estás en problemas y no sabes cómo salir, la solución se llama Jesús. Él murió por nuestras necesidades, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y Él trajo la solución a nuestras vidas cuando nosotros nos volvemos a Él y cuando caminamos delante de Él en reverencia y en temor suyo. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, Él tendrá misericordia de nosotros. En estos momentos te pido para que ores al Señor y le entregues tu corazón y le entregues tu vida. Abre tu corazón y dile: Señor, en estos momentos te pido perdón. En estos momentos te pido que entres a mi vida, que me salves, que me liberes de esta situación, de este problema, de esta enfermedad, de esta situación en la que estoy, Señor. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Y ya que tú estás hablando a mi vida, ten misericordia. Quita todo espíritu inmundo de mi vida y pon tu espíritu en mí, Señor, para que yo pueda caminar y conocer tu palabra y seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.